Un millonario contrató a una niñera humilde para sus hijos pequeños, pero se queda impactado al descubrir su pasado. Suscríbete para recibir todas nuestras historias emocionantes. En la mansión de los Ramírez, ubicada en el elegante barrio de Las Lomas, en la Ciudad de México, el silencio se había convertido en un huésped indeseado. Alejandro, un reconocido arquitecto de 42 años, observaba por la ventana de su despacho mientras sus hijos, Diego, de 12 años, y Carlos, de 7, jugaban sin mucho entusiasmo en el jardín. Hacía exactamente 3 meses que Sofía, su esposa, había partido tras una enfermedad repentina, dejando un vacío que parecía imposible de llenar. La casa, antes llena de música y risas, ahora solo hacía eco de los pasos vacilantes de sus habitantes. Las paredes, decoradas con fotos de momentos felices, parecían más pesadas, como si también sintieran la ausencia de Sofía. En la cocina, las recetas escritas con su cuidadosa caligrafía permanecían intactas, guardadas en una carpeta azul que nadie se atrevía a abrir. Alejandro intentaba mantener la rutina de los niños lo más normal posible, pero se daba cuenta de que estaba fallando. Diego, el mayor, se había vuelto introvertido, refugiándose en sus estudios y en sus libros de aventuras. Carlos, siempre tan hablador y juguetón, ahora pasaba horas abrazado al oso de peluche que su madre le había regalado en su último cumpleaños. La situación en el trabajo tampoco ayudaba. Como socio del despacho de arquitectura más prestigioso de la ciudad, Alejandro se veía dividido entre las demandas profesionales y la necesidad de estar más presente en la vida de sus hijos. Las reuniones importantes, los plazos ajustados y los viajes constantes hacían aún más difícil establecer una nueva dinámica familiar. Fue durante una cena particularmente silenciosa que Diego hizo la pregunta que cambiaría el rumbo de sus vidas. «Papá, ¿por qué no podemos tener a alguien que nos ayude? Alguien que sepa hacer ese pastel de chocolate igual». No completó la frase, pero todos sabían que se refería al pastel que Sofía solía hacer los domingos. La pregunta de su hijo golpeó a Alejandro como un rayo de claridad en medio de la niebla de tristeza en la que vivían. Hacía semanas que su hermana, Beatriz, insistía en que contratara a una cuidadora profesional, alguien que pudiera no solo ayudar con las tareas prácticas, sino también traer un poco de calidez a esa casa que parecía haber perdido su alma. Esa misma noche, después de acostar a los niños, Alejandro se sentó en su sillón favorito, aquel que Sofía había elegido especialmente para su despacho, y comenzó a buscar agencias especializadas en cuidadores familiares. Sus ojos se detuvieron en un anuncio particular que llamó su atención: María Gómez, cuidadora familiar con 15 años de experiencia, especializada en familias en proceso de adaptación. Algo en la forma en que estaba escrito el anuncio, simple y directo, sin promesas exageradas, tocó a Alejandro. Después de algunas llamadas y verificaciones de referencias, programó una entrevista para la mañana siguiente. Mientras organizaba los papeles sobre su escritorio, sus ojos encontraron una foto de Sofía sonriendo, tomada durante sus últimas vacaciones familiares. «Ayúdame a tomar la decisión correcta», susurró a la imagen, sintiendo esa conocida presión en el pecho. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó más temprano de lo habitual. Preparó el desayuno de los niños, intentando seguir la receta de hot cakes que Sofía solía hacer, pero el resultado estaba lejos del original. Diego fingió no notar la diferencia, pero Carlos empujó el plato a un lado, diciendo que no tenía hambre. Mientras se ajustaba la corbata frente al espejo, Alejandro ensayaba mentalmente cómo explicaría a sus hijos sobre la posible llegada de una nueva persona a sus vidas. Sabía que sería una conversación delicada, especialmente con Diego, que en los últimos tiempos se había convertido en el guardián de los recuerdos de su madre, como si temiera que cualquier cambio pudiera borrar su presencia. El sonido del timbre a las 9 en punto anunciaba el inicio de una nueva fase en sus vidas, aunque ninguno de ellos sabía aún cuánto cambiaría esa entrevista el destino de la familia Ramírez. Del otro lado de la puerta, María Gómez esperaba, llevando en su bolso no solo diplomas y referencias, sino también sus propias historias de pérdidas y nuevos comienzos. María Gómez se ajustó el saco azul marino una última vez
antes de que Alejandro abriera la puerta. A sus 38 años, llevaba en la mirada una mezcla de serenidad y comprensión que solo la experiencia podía proporcionar. Su cabello castaño, recogido en un moño discreto, y su sonrisa amable transmitían exactamente la imagen de profesionalismo y calidez que había cultivado a lo largo de los años. El primer encuentro entre María y la familia Ramírez ocurrió en la sala de estar, donde las cortinas de lino beige filtraban la luz de la mañana, creando una atmósfera acogedora. Alejandro notó inmediatamente cómo ella observaba con atención los detalles de la casa, especialmente las fotografías familiares dispuestas sobre el piano que Sofía solía tocar. Había algo en su postura que demostraba respeto por el espacio y por la historia de esa familia. «Los niños están en la escuela», explicó Alejandro, indicando el sofá para que ella se sentara. «Pensé que sería mejor que conversáramos primero, antes de presentársela a ellos». María asintió comprendiendo la delicadeza de la situación. Ella sabía por experiencia propia que cada familia tenía su propio tiempo para aceptar cambios. Durante la conversación, María compartió su trayectoria profesional, pero fue cuando mencionó su propia experiencia con la pérdida que la atmósfera cambió sutilmente. «Hace 8 años perdí a mi hermano menor, que dejó 2 hijos pequeños», reveló, su voz suave cargando el peso del recuerdo. «Fue cuidando de ellos que descubrí mi vocación para ayudar a familias en momentos de transición». Alejandro sintió algo diferente en ese momento. No era solo la cualificación profesional de María lo que le impresionaba, sino su capacidad de entender verdaderamente lo que estaban pasando. La forma en que hablaba sobre crear nuevos vínculos sin borrar los recuerdos antiguos resonaba profundamente con sus preocupaciones. «Diego y Carlos son muy diferentes», comenzó a explicar Alejandro, sirviendo café para ambos. «Diego es más reservado, muy apegado a los recuerdos de su madre. Carlos, a veces tengo la impresión de que se está olvidando de ella y eso me asusta». Su voz falló levemente en la última frase, revelando una de sus mayores angustias. María escuchaba atentamente, haciendo anotaciones ocasionales en su cuaderno. «Es natural que cada niño procese el duelo de forma diferente», comentó. «Lo importante es respetar el tiempo de cada uno y crear un ambiente donde se sientan seguros para expresar sus sentimientos». La conversación fluyó naturalmente hacia cuestiones prácticas, horarios, rutinas, actividades escolares. María demostró particular interés en el piano silencioso de la sala. «Sofía daba clases de música a los niños», explicó Alejandro, tocando suavemente las teclas. «Diego estaba aprendiendo Beethoven, pero no ha tocado más desde... Tal vez la música pueda ser un camino», sugirió María delicadamente. No para sustituir las clases de su madre, sino para mantener viva esa conexión de una forma diferente. Su sugerencia demostraba exactamente el tipo de sensibilidad que Alejandro buscaba. Mientras discutían los detalles del posible arreglo, Beatriz, la hermana de Alejandro, llegó para dejar algunos documentos que él necesitaba firmar. Al ser presentada a María, intercambió una mirada significativa con su hermano. Había algo en la candidata que parecía encajar perfectamente con las necesidades de la familia. «Me gustaría proponer un período de adaptación», sugirió María al final de la entrevista. «Podemos comenzar con algunas horas al día, permitiendo que los niños se acostumbren gradualmente a mi presencia. También sugiero que mantengamos algunos rituales familiares que ya tienen, introduciendo cambios solo cuando todos se sientan cómodos». Alejandro apreció el enfoque cauteloso. Mientras la acompañaba hasta la puerta, notó cómo ella se detuvo brevemente ante una foto particular. Sofía abrazada a los niños durante un picnic en el jardín. La mirada de María transmitía respeto y comprensión por la historia de esa familia. «Mañana es jueves», comentó Alejandro. «Los niños vuelven de la escuela a las 2. Sería un buen momento para conocerlos si estás disponible». María estuvo de acuerdo y ambos establecieron el horario del encuentro. Después de su partida, Alejandro permaneció algunos minutos de pie en el vestíbulo, reflexionando sobre la decisión que estaba a punto de tomar. El reloj de pared, regalo de bodas elegido por Sofía, marcaba rítmicamente el paso del tiempo, como si recordara que la vida necesitaba continuar.
Esa noche, mientras preparaba la cena con la ayuda de Beatriz, Alejandro pensaba en cómo presentaría a María a los niños. Sabía que sería un momento crucial, que podría definir el éxito o fracaso de esta nueva fase en sus vidas. En el piso de arriba, podía oír a Diego ayudando a Carlos con la tarea, una responsabilidad que el hijo mayor había asumido voluntariamente en los últimos meses. El jueves amaneció con una llovizna típica de la Ciudad de México, dejando el jardín de los Ramírez con un brillo especial. María llegó 15 minutos antes de la hora acordada, llevando un bolso de cuero marrón que contenía, además de sus pertenencias usuales, 2 pequeñas sorpresas cuidadosamente elegidas para Diego y Carlos. Alejandro había preparado a los niños durante el desayuno, explicando que conocerían a alguien especial que podría ayudarlos en casa. Diego mantuvo los ojos fijos en su cereal, mientras Carlos bombardeó a su padre con preguntas. ¿Ella sabe hacer pasteles? ¿Le gustan los dinosaurios? ¿Va a vivir aquí? Cuando el auto de la escuela se estacionó frente a la casa, María observó por la ventana de la sala a los 2 niños bajando. Diego, alto para su edad, sostenía protectoramente la mano de su hermano menor. Carlos, con su mochila de dinosaurios, saltaba mientras conversaba animadamente, contrastando con la expresión seria de su hermano mayor. «Hola, papá». Carlos corrió a abrazar a Alejandro tan pronto como entró en casa, deteniéndose abruptamente al notar la presencia de María. Diego, por su parte, permaneció en el umbral de la puerta, analizando la situación con ojos cautelosos. «Niños, esta es María», presentó Alejandro tratando de mantener la voz casual. «Ella nos va a ayudar aquí en casa». María sonrió gentilmente, manteniendo una distancia respetuosa. «Hola, Diego y Carlos», saludó suavemente. «Su padre me ha hablado mucho de ustedes». Después de un momento de silencio, María continuó. «Saben, estaba admirando ese piano. Escuché que ustedes tocan». Diego finalmente entró en la sala, aún en silencio, pero sus ojos se volvieron involuntariamente hacia el instrumento. Carlos, menos reservado, se acercó a María. «Yo solo sé tocar las mañanitas», admitió. «Diego es quien toca de verdad». María abrió su bolso y sacó 2 pequeños paquetes. «Les traje algo», dijo, entregando primero a Carlos un libro ilustrado sobre dinosaurios del período Jurásico. Los ojos del niño brillaron al ver las imágenes coloridas. Para Diego, había traído una edición especial de El Principito, encuadernada en cuero. «Tu padre mencionó que te gusta leer», explicó ella a Diego, quien tomó el libro con cuidado, sus dedos deslizándose sobre la cubierta trabajada. «Este era mi libro favorito cuando tenía tu edad». Durante la merienda de la tarde, que María preparó con la ayuda de Carlos, hotcakes con jarabe de chocolate siguiendo una receta propia, Diego permaneció observando cada movimiento de ella. Sus ojos frecuentemente se volvían hacia el portarretratos en el estante, donde su madre sonreía eternamente en un día de primavera. «¿Sabes?», comentó María mientras arreglaba la cocina, aparentemente hablando con nadie en particular. «A veces los recuerdos más importantes son aquellos que guardamos no solo en las fotografías, sino también en nuestros corazones». Diego levantó los ojos del libro que fingía leer, su atención capturada. Carlos, manchado de chocolate, preguntó inocentemente, «¿Tú tienes fotos de tu familia también?». María hizo una pausa antes de responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Tengo un álbum especial en casa, donde guardo todos mis recuerdos importantes». Fue en ese momento que Diego habló por primera vez directamente con María. Mamá también tenía un álbum especial. Su voz era baja, casi un susurro, pero cargada de significado. Alejandro, que observaba la interacción desde la puerta de la cocina, sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que Diego mencionaba voluntariamente algo sobre Sofía a alguien fuera de la familia. María asintió suavemente. «Los álbumes son tesoros», respondió. «Guardan no solo fotografías, sino también historias, sentimientos, momentos que nunca queremos olvidar». El resto de la tarde transcurrió con María, ayudando a los niños con la tarea, siempre respetando el espacio de Diego cuando se mostraba más reservado, y respondiendo con entusiasmo a las interminables preguntas de Carlos sobre dinosaurios. Antes de partir, María notó a Diego parado frente al piano, sus manos flotando sobre las teclas sin tocarlas.
Ella se acercó silenciosamente, manteniendo una distancia respetuosa. A veces, dijo suavemente, la música puede decir cosas que las palabras no pueden expresar. Diego no respondió, pero sus dedos tocaron ligeramente una tecla, produciendo una nota solitaria que resonó por la sala. Cuando María se despidió, prometiendo volver al día siguiente, Carlos la abrazó espontáneamente. Diego solo asintió con la cabeza, pero sus ojos ya no cargaban la misma desconfianza inicial. Alejandro la acompañó hasta la puerta, intercambiando una mirada de comprensión mutua. El primer día había sido un pequeño paso, pero un paso significativo en la dirección correcta. Las semanas siguientes trajeron un cambio sutil a la casa de los Ramírez. María llegaba todas las mañanas a las 7, siempre trayendo consigo un aroma suave de jazmín y una energía tranquila que comenzaba a llenar los espacios vacíos de la casa. Su presencia, inicialmente extraña, gradualmente se volvía parte del nuevo ritmo familiar. Una mañana particularmente importante comenzó cuando María encontró a Carlos sentado en el suelo de la habitación, rodeado de fotografías antiguas que había descubierto en una caja en el armario. Algunas estaban amarillentas, otras un poco arrugadas, pero todas contaban historias de momentos felices con Sofía. «Mira, María», exclamó Carlos, sosteniendo una foto donde aparecía con unos 4 años, sentado en el regazo de su madre durante un paseo al zoológico. «Recuerdo ese día. Mamá le tenía miedo a la serpiente, pero fingió que no para hacerme feliz». María se sentó a su lado cuidadosamente, observando cómo sus pequeños dedos acariciaban la fotografía. «Qué momento tan especial, Carlos. ¿Te gustaría guardar estos recuerdos de una manera más organizada?» Fue en ese momento que Diego apareció en la puerta de la habitación, aún en pijama, atraído por la conversación. Sus ojos se agrandaron al ver las fotos esparcidas, y por un instante María temió su reacción. Pero para su sorpresa, se acercó y se sentó del otro lado de las fotografías. «Esta», Diego señaló una imagen donde Sofía tocaba el piano. «Fue en mi recital del año pasado. Ella siempre decía que yo tenía manos de pianista, igual que las de ella». Su voz tembló levemente en la última palabra. María se dio cuenta de que ese era un momento crucial. Con delicadeza, compartió una idea que había estado cultivando durante días. «Han pensado en crear un álbum especial, no solo con fotos, sino también con historias, recuerdos, todo lo que quieran guardar sobre su madre». Los ojos de Carlos brillaron con la sugerencia, pero fue la reacción de Diego la que sorprendió a todos. «¿Podemos escribir las historias que ella contaba?», preguntó, su voz más suave de lo habitual. «Hay una sobre una estrella fugaz que siempre contaba antes de dormir». «Claro que sí», respondió María, sintiendo que había encontrado un puente para alcanzar el corazón del niño mayor. «Podemos crear secciones diferentes, historias, momentos especiales, canciones que le gustaban». Esa misma tarde, después de la escuela, María llevó a los niños a una papelería en el barrio. Carlos eligió adhesivos coloridos de dinosaurios. A mamá le encantaba cuando yo hablaba de ellos, mientras Diego seleccionó cuidadosamente un álbum de tapa dura, verde esmeralda, el color favorito de Sofía. De vuelta a casa, establecieron un rincón especial en la biblioteca para trabajar en el proyecto. Alejandro, al llegar de la oficina, encontró a los 3 concentrados en la mesa. Carlos coloreaba un marco para una foto, Diego escribía con su letra cuidadosa la historia de la estrella fugaz y María organizaba delicadamente las fotografías en orden cronológico. «Papá», llamó Carlos animado, «estamos haciendo un álbum especial de mamá. ¿Quieres ver?». Alejandro se sentó con ellos, sintiendo una mezcla de emociones al ver las fotografías que hacía tanto tiempo no se atrevía a mirar. María observó discretamente cuando Diego, por primera vez desde su llegada, se acercó a su padre y apoyó la cabeza en su hombro mientras le mostraba lo que había escrito. Era un gesto pequeño, pero significativo, como si el álbum estuviera no solo preservando recuerdos, sino también reconectando los lazos familiares. Durante la cena, la conversación giró en torno a recuerdos felices. Carlos recordó cómo Sofía hacía voces diferentes para cada personaje en las historias que leía, y Diego mencionó las mañanas de domingo cuando ella los despertaba tocando el piano. Antes de despedirse ese día,
María notó un cambio sutil en el ambiente de la casa. Las cortinas de la sala, que solían permanecer cerradas, ahora estaban abiertas, dejando entrar el último rayo de sol de la tarde. El piano, que durante meses había permanecido en silencio, tenía su tapa levantada y sobre él el nuevo álbum verde esmeralda reposaba, esperando más recuerdos para coleccionar. A la salida, Diego la sorprendió con una pregunta. «María, ¿crees que mañana podemos buscar la partitura de esa canción que a mamá más le gustaba?» «Yo creo que quiero intentar tocar de nuevo». María sonrió, sintiendo que finalmente había encontrado el camino al corazón de esa familia. «Claro que sí, Diego. Mañana buscamos juntos». La mañana del sábado trajo una energía diferente a la casa de los Ramírez. María había llegado más temprano trayendo consigo algunas partituras antiguas que había encontrado en una tienda de música en el centro de la ciudad. Entre ellas estaba Clair de Lune de Debussy, la pieza que Sofía más amaba y solía tocar las noches de domingo. Diego estaba sentado al piano, sus manos flotando vacilantes sobre las teclas, mientras María organizaba las partituras con cuidado en el atril. Carlos, sorprendentemente silencioso, observaba todo desde el sofá, abrazado a su dinosaurio de peluche favorito. «No tiene que ser hoy», dijo María suavemente, notando la tensión en los hombros de Diego. «Podemos empezar con algo más simple, si prefieres». El niño sacudió la cabeza determinado. «No, quiero intentar esta. Era la favorita de ella». Sus dedos tocaron ligeramente las primeras notas, produciendo un sonido trémulo e inseguro. Alejandro, que pasaba por la sala camino a la cocina, se detuvo al escuchar las notas familiares. Se quedó allí, apoyado en el marco de la puerta, observando a su hijo mayor enfrentar ese momento significativo. Los primeros intentos fueron vacilantes, con Diego deteniéndose varias veces, frustrado por los errores. María, sentada a su lado en el banco del piano, mantenía una presencia tranquila y alentadora. «¿Sabes?», comentó durante una pausa, «a veces la música es como un jardín. Necesita tiempo y cuidado para florecer nuevamente». Carlos, que se había acercado silenciosamente, se sentó en el suelo cerca del piano. «¿Recuerdas cuando mamá tocaba esto a la hora de dormir?», preguntó su voz pequeña cargada de nostalgia. «Ella decía que era música de luna». Diego asintió, una pequeña sonrisa surgiendo en sus labios. «Es verdad. Ella siempre decía que Debussy compuso esta música pensando en la luz de la luna». Sus manos volvieron a las teclas, esta vez con más confianza. María se dio cuenta de que ese momento iba más allá de una simple lección de piano. Era un ritual de reconexión, un puente entre el pasado y el presente. Mientras Diego tocaba, notó a Alejandro discretamente secándose los ojos, aún parado en la entrada de la sala. La música comenzó a fluir más naturalmente, las notas entrelazándose como hilos de memoria. Incluso cuando Diego se equivocaba, continuaba tocando, permitiendo que la melodía lo guiara a través de los recuerdos. «Muy bien», elogió María cuando terminó. «Sofía estaría orgullosa de ver cómo has guardado la música en tu corazón». Fue en ese momento que Carlos tuvo una idea. ¿Podemos poner la partitura en nuestro álbum especial? Y también una foto de mamá tocando. La sugerencia animó a Diego, que ya estaba hojeando el álbum verde esmeralda en busca de la página perfecta. María ayudó a los niños a crear una sección dedicada a la música, donde pegaron la partitura y escribieron pequeños recuerdos sobre las noches musicales con Sofía. Alejandro finalmente se unió a ellos, trayendo una caja que guardaba en su despacho. «Encontré algunas grabaciones», dijo, mostrando algunos CDs caseros con la caligrafía de Sofía. Ella solía grabar cuando estaba practicando una nueva canción. El descubrimiento de las grabaciones trajo una nueva dimensión al proyecto del álbum. María sugirió que crearan una lista de reproducción digital con todas las canciones que Sofía tocaba para acompañar el álbum físico. «Podemos escucharla mientras trabajamos en el álbum», sugirió Carlos, ya corriendo para buscar el equipo de sonido. El resto de la mañana transcurrió en una atmósfera de dulce nostalgia. Mientras las melodías de Sofía llenaban la casa, cada miembro de la familia contribuía con sus recuerdos. Diego alternaba entre practicar en el piano y escribir en el álbum,
Carlos dibujaba a su madre tocando, y Alejandro compartía historias sobre cómo conoció a Sofía en un concierto de música clásica. María observaba todo con una sonrisa discreta, satisfecha de ver cómo la música estaba ayudando a la familia a procesar el duelo de una manera más suave y constructiva. El piano, que antes parecía un monumento silencioso a la ausencia de Sofía, volvía gradualmente a ser un instrumento de conexión y sanación. Al final de la mañana, cuando las últimas notas de Clair de Lune resonaban por la casa, ahora tocadas por Diego con más seguridad, María se dio cuenta de que algo había cambiado. El silencio que siguió ya no era pesado y opresivo, sino sereno, como si la música finalmente hubiera encontrado su camino de vuelta al corazón de esa familia. El jardín de los Ramírez siempre había sido el orgullo de Sofía. Rosas, orquídeas y jazmines crecían en armonía, creando un pequeño paraíso que ella había planeado cuidadosamente. Desde su partida, sin embargo, el jardín había perdido un poco de su antiguo esplendor, con solo el jardinero haciendo el mantenimiento básico una vez por semana. En una tarde particularmente soleada, María notó a Carlos observando tristemente una orquídea marchita a través de la ventana de la cocina. «Mamá siempre decía que las orquídeas son como las personas», comentó. «Necesitan mucho cariño para florecer». Fue entonces cuando María tuvo una idea. Después de consultar con Alejandro, propuso un nuevo proyecto para los niños: revitalizar el jardín de Sofía. La sugerencia fue recibida con un entusiasmo inesperado, especialmente por Diego, quien sorprendió a todos revelando que guardaba un cuaderno donde su madre anotaba todos los secretos de jardinería. «Mira», Diego mostró, hojeando el cuaderno con cuidado. «Ella escribió aquí exactamente cuánto sol necesita cada planta, cuándo regar, incluso tiene dibujos». Las páginas estaban llenas de la letra cuidadosa de Sofía, pequeños esquemas coloridos e incluso flores secas prensadas entre las hojas. María organizó una expedición al jardín el sábado siguiente. Alejandro, que normalmente pasaba los fines de semana en la oficina, decidió participar. Equipados con herramientas de jardinería infantiles y el precioso cuaderno de Sofía, toda la familia se reunió en el jardín por primera vez en meses. «Primero», orientó María consultando las notas, «vamos a identificar cada cantero según el mapa que hizo su madre». Carlos corría animadamente de un lado a otro, colocando pequeñas placas coloridas que habían confeccionado juntos, mientras Diego leía en voz alta las instrucciones del cuaderno. Durante la actividad, descubrieron algo especial: un pequeño cantero escondido detrás de una enredadera, donde Sofía cultivaba flores silvestres. «Era el cantero secreto de ella», exclamó Carlos. «Me lo mostró una vez. Dijo que eran flores mágicas que crecían solas». Alejandro se emocionó particularmente con el descubrimiento. «Sofía siempre recogía estas flores para decorar nuestra mesa de cena», recordó, tocando suavemente una margarita silvestre que se empeñaba en florecer. María se dio cuenta de que ese momento ofrecía una oportunidad única. «¿Qué tal si creamos una nueva sección en nuestro álbum? Podemos hacer un herbario, como este que su madre mantenía en el cuaderno». La sugerencia despertó un interés inmediato. Diego, que había heredado el perfeccionismo de su madre, sugirió fotografiar cada especie de flor y anotar sus características, mientras Carlos se ofreció para hacer los dibujos. Trabajando juntos, la familia comenzó a transformar el jardín. María enseñó técnicas simples de jardinería, siempre haciendo referencia a las notas de Sofía. Carlos descubrió que tenía un talento especial para regar las plantas, asumiendo esa responsabilidad con orgullo. Diego, por su parte, demostró un interés particular por las orquídeas, pasando horas estudiando los cuidados específicos que cada especie necesitaba. Durante una pausa para la merienda, sentados en sillas de jardín entre las flores, Alejandro compartió una historia que nunca había contado a los niños. «¿Sabían que fue aquí, en este jardín, donde le pedí matrimonio a su madre? Ella estaba cuidando esas rosas blancas de allí». La tarde transcurrió entre historias y descubrimientos. Cada cantero revelaba un nuevo recuerdo. Cada flor traía consigo una memoria especial. María observaba cómo el trabajo en el jardín estaba teniendo un efecto terapéutico en la familia,
proporcionando una forma tangible de mantener viva la presencia de Sofía. Al final del día, sucios de tierra pero con sonrisas en los rostros, todos contemplaban el resultado de su trabajo. El jardín aún necesitaría tiempo y cuidado para recuperar totalmente su esplendor, pero las primeras señales de renovación ya eran visibles. «Creo que a mamá le gustaría ver el jardín así», comentó Diego en voz baja, mientras guardaban las herramientas. María notó que era la primera vez que hablaba de Sofía en presente, sin esa nota de dolor agudo en la voz. Antes de entrar, Carlos recogió una pequeña margarita del cantero secreto y se la entregó a María. «Para que la pongas en tu álbum también», dijo con una sonrisa. María aceptó la flor, dándose cuenta de que, al igual que el jardín, esa familia estaba lentamente volviendo a florecer. El calendario en la cocina marcaba una fecha especial. Faltaba una semana para el cumpleaños de Carlos. Sería el primero sin Sofía, y María percibía la ansiedad silenciosa que flotaba sobre la casa. Durante el desayuno, Carlos jugaba con su cereal, más callado de lo habitual. «¿Ya pensaste qué quieres hacer en tu cumpleaños?», preguntó María gentilmente, mientras arreglaba la lonchera del niño. Carlos se encogió de hombros, un gesto inusual para un niño generalmente tan expresivo. «No sé si quiero fiesta», murmuró, sus ojos fijos en el tazón. «Mamá siempre hacía mi pastel de dinosaurio. No será lo mismo». Diego, que estaba terminando su café, levantó los ojos del libro que leía. María notó una expresión preocupada en su rostro, el tipo de preocupación que los hermanos mayores cargan cuando quieren proteger a los más pequeños. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, María habló con Alejandro sobre la situación. «Encontré esto hoy, organizando algunos cajones», dijo, mostrando un cuaderno de recetas con la caligrafía de Sofía. Entre las páginas había una marca especial en la receta del pastel dinosaurio especial de Carlos. Alejandro tomó el cuaderno con cuidado, como si sostuviera algo precioso. «Ella hacía este pastel todos los años», comentó, su voz entrecortada. «Siempre inventaba una decoración diferente, pero mantenía la misma receta». Fue entonces cuando María propuso una idea. «¿Y si convirtiéramos este cumpleaños en una celebración de los recuerdos? Podríamos usar el cuaderno de recetas de ella, crear algo especial juntos». La sugerencia cobró vida propia en los días siguientes. Diego encontró fotos de todas las fiestas anteriores de Carlos, cada una con su pastel de dinosaurio único. María y los niños pasaron horas organizando esos recuerdos en una nueva sección del álbum verde esmeralda. El día anterior al cumpleaños, María llegó más temprano de lo habitual cargando bolsas con ingredientes. Para su sorpresa, encontró a Diego ya despierto, esperando en la cocina. «Quiero ayudar a hacer el pastel», declaró determinado. «Mamá me estaba enseñando a hacerlo el año pasado». Juntos, comenzaron a preparar la receta. María dejó que Diego liderara el proceso, consultando las notas de Sofía. Carlos se despertó con el olor a pastel en el horno y bajó corriendo las escaleras, sus ojos brillando al ver el movimiento en la cocina. «¿Puedo ayudar con la decoración?», preguntó tímidamente. María sonrió entregándole una bolsa de confites de colores que Sofía siempre usaba para hacer las escamas de los dinosaurios. Alejandro, que había tomado la mañana libre del trabajo, se unió a ellos en la cocina. Mientras el pastel se enfriaba, compartió historias de cumpleaños pasados, haciendo reír a los niños con recuerdos de fiestas y travesuras. La decoración del pastel se convirtió en un proyecto familiar. Diego, revelando un talento heredado de su madre, coordinaba la colocación de los dinosaurios de azúcar. Carlos esparcía los confites de colores, creando un escenario jurásico en miniatura. María y Alejandro ayudaban con los detalles finales, siguiendo las instrucciones detalladas que Sofía había dejado en el cuaderno. Cuando terminaron, el resultado era diferente de los pasteles anteriores, pero llevaba el mismo amor en los detalles. «Está perfecto», susurró Carlos, sus ojos brillando de emoción. «A mamá le encantaría». La pequeña celebración que siguió fue íntima y especial. Beatriz, la tía, llegó trayendo regalos y más fotos antiguas para el álbum. El jardín, ahora revitalizado, sirvió de escenario para un picnic donde compartieron no solo el pastel, sino también historias y risas.
Durante la fiesta, María notó que Diego se alejaba discretamente hacia la casa. Lo encontró en la cocina, mirando fijamente el cuaderno de recetas. «¿Sabes?», dijo cuando percibió su presencia. «Pensé que sería más difícil, que hacer el pastel sin ella sería incorrecto de alguna manera, pero no lo fue. Fue como si ella estuviera aquí, ayudándonos». María asintió, comprendiendo el significado profundo de aquellas palabras. A veces, mantener vivas las tradiciones es una forma de mantenerla presente, respondió suavemente. De vuelta en el jardín, Carlos soplaba las velas de su pastel, rodeado por el cariño de su familia. La sonrisa en su rostro no era solo de alegría por el cumpleaños, sino de comprensión de que, aunque diferentes, las celebraciones aún podían ser especiales. Esa noche, una nueva foto fue añadida al álbum verde esmeralda. La familia reunida alrededor del pastel de dinosaurio, sus sonrisas genuinas reflejando no solo la felicidad del momento, sino también la paz de quienes comienzan a encontrar un nuevo equilibrio. Con la llegada del otoño, una rutina confortable se había establecido en la casa de los Ramírez. Las mañanas comenzaban con María preparando el desayuno, mientras los niños se alistaban para la escuela. Alejandro, más presente ahora, se aseguraba de desayunar con sus hijos antes de salir al trabajo. Fue en una de esas tranquilas mañanas cuando sonó el teléfono. María contestó notando cómo la expresión de Alejandro cambió al reconocer la voz al otro lado de la línea. Después de una breve conversación colgó, pareciendo perturbado. «Era la galería de arte», explicó Alejandro, su voz baja para que los niños no escucharan. «Quieren hacer una exposición retrospectiva de las obras de Sofía». María sabía que Sofía había sido una talentosa artista plástica, aunque había dejado su carrera en segundo plano para dedicarse a la familia. El estudio en el ático, intacto desde su partida, aún guardaba sus últimas creaciones. «Eso es maravilloso, ¿no?», preguntó María notando la vacilación de Alejandro. «Sí», respondió, inseguro, «pero no sé si estamos listos para tocar su estudio. ¿Y los niños cómo reaccionarán?». María comprendió el dilema. El estudio era como una cápsula del tiempo, preservando los últimos momentos de Sofía como artista. Abrirlo significaría enfrentar otra capa de recuerdos. Esa tarde, después de la escuela, María decidió abordar el tema con los niños. Diego estaba practicando piano, mientras Carlos dibujaba en la alfombra de la sala. «¿Sabían que la Galería de Arte quiere hacer una exposición con los cuadros de su mamá?», preguntó casualmente. Carlos dejó sus lápices emocionado. «¿En serio? ¿La gente podrá ver sus dibujos?». Diego dejó de tocar, girándose en el banco del piano. «Pero, ¿y el estudio? ¿Tendremos que entrar allí?». La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de emoción. María se dio cuenta de que era un momento crucial. «¿Qué les parece si lo exploramos juntos? Podríamos descubrir tesoros que su madre dejó, cosas que le gustaría que el mundo viera». La idea pareció despertar la curiosidad en los niños. El sábado siguiente, la familia se reunió frente a la puerta del ático. Alejandro vaciló con la mano en el pomo, respirando profundamente antes de abrir. El estudio era un espacio amplio, iluminado por una gran claraboya. Lienzos cubiertos por telas, estanterías llenas de pinturas y pinceles y un leve aroma a óleo y trementina llenaban el ambiente. Era como si Sofía hubiera salido solo por un momento, dejando todo listo para retomar su trabajo. Carlos corrió hacia un caballete cubierto, ansioso por ver lo que escondía. Diego, más cauteloso, se acercó a una estantería repleta de cuadernos de bocetos. María observó a Alejandro caminar lentamente por el estudio, sus dedos tocando ligeramente los objetos, como si intentara absorber la esencia de Sofía a través de ellos. Notó sus ojos húmedos cuando se detuvo frente a un lienzo inacabado. «Este iba a ser un regalo para Diego», murmuró, señalando el boceto de un retrato de su hijo al piano. Mientras exploraban el estudio, cada descubrimiento traía una nueva ola de emociones. Carlos encontró una serie de dibujos coloridos que Sofía había hecho basados en sus historias de dinosaurios. Diego hojeaba los cuadernos de bocetos, reconociendo lugares y momentos familiares capturados por el talento de su madre.
María sugirió que eligieran algunas piezas para la exposición juntos, convirtiendo la tarea en un proyecto familiar. Podríamos crear pequeñas historias para acompañar cada obra, propuso. Así la gente no solo vería el arte, sino que conocería un poco a la artista detrás de él. La idea entusiasmó a todos. En los días que siguieron, el estudio se convirtió en un nuevo punto de encuentro familiar. Alejandro compartía historias sobre cómo conoció a Sofía en una exposición de arte, revelando a los niños una faceta de su madre que apenas conocían. Diego descubrió un talento para la curaduría, organizando las obras en una narrativa coherente. Carlos se encargó de crear títulos creativos para cada pieza, a menudo haciendo reír a todos con sus ideas imaginativas. María notó cómo el proceso estaba uniendo a la familia de una nueva manera. Las conversaciones sobre arte llevaban a historias personales, risas y a veces lágrimas, pero eran lágrimas que parecían curar más que herir. Una noche, mientras organizaban las últimas piezas para la exposición, Diego hizo una pregunta que tomó a todos por sorpresa. ¿Creen que a mamá le gustaría ver sus obras expuestas de nuevo? Alejandro abrazó a su hijo, su voz entrecortada por la emoción. Estoy seguro que sí, hijo. Tu madre siempre decía que el arte era su forma de compartir amor con el mundo. En ese momento, María se dio cuenta de que el estudio se había transformado de un santuario intacto a un espacio vivo de memorias y creatividad. La exposición no sería solo una muestra de arte, sino una celebración de la vida de Sofía y del amor que dejó como legado. Cuando finalmente cerraron la puerta del estudio esa noche, no fue con tristeza, sino con una sensación de logro. El eco del pasado se había transformado en un puente hacia el futuro, conectando a la familia de una forma que ninguno de ellos esperaba. El día de la inauguración de la exposición, Sofía Ramírez Colores de Vida finalmente llegó. La galería de arte en el centro de la Ciudad de México estaba elegantemente decorada, con las obras de Sofía dispuestas de manera que contaran una historia visual de su vida y carrera. María llegó temprano para ayudar con los preparativos finales. Encontró a Alejandro ya allí, ajustando la iluminación de una de las piezas centrales, el retrato inacabado de Diego al piano. Sus ojos se encontraron compartiendo un momento de comprensión silenciosa sobre el significado de ese día. Los niños llegaron poco después, acompañados por la tía Beatriz. Diego, vistiendo un traje que lo hacía parecer mayor, llevaba una carpeta con las historias que habían escrito para acompañar cada obra. Carlos, demasiado emocionado para quedarse quieto, corría de un cuadro a otro, orgulloso de ver sus títulos creativos impresos en las placas junto a las pinturas. A medida que los invitados comenzaban a llegar, María observaba a la familia Ramírez con una mezcla de orgullo y emoción. Cada uno de ellos había contribuido a hacer posible ese momento, transformando lo que podría haber sido solo una exposición en una verdadera celebración de la vida de Sofía. El momento más conmovedor de la noche llegó cuando Alejandro fue invitado a dar un discurso de apertura. Vaciló por un instante, luego pidió que Diego y Carlos se unieran a él. María notó cómo sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el micrófono. Sofía siempre decía que el arte era su forma de capturar la belleza efímera de la vida. Comenzó Alejandro, su voz ganando fuerza a medida que hablaba. Hoy, gracias al amor y dedicación de nuestros hijos y al apoyo invaluable de personas especiales, lanzó una mirada significativa a María. No solo estamos exponiendo sus obras, sino compartiendo su visión del mundo. Diego dio un paso adelante, su voz sorprendentemente firme para alguien tan joven. Cada cuadro aquí tiene una historia, explicó. No solo la historia que mamá pintó, sino también los recuerdos que tenemos de ella. Carlos, incapaz de contener su entusiasmo, añadió, y yo les puse nombres geniales a todos. El público rió cariñosamente, y María vio lágrimas en los ojos de muchos invitados. Ella misma sintió una emoción intensa, dándose cuenta de cuánto había crecido la familia desde aquel primer día en que entró en la casa de los Ramírez. Mientras los visitantes circulaban por la galería, María notó cómo cada miembro de la familia había encontrado su papel. Alejandro conversaba con viejos amigos y colegas de Sofía, compartiendo historias sobre su proceso creativo.
Diego guiaba a pequeños grupos, explicando los detalles y técnicas detrás de cada obra con una madurez sorprendente. Carlos, por su parte, encantaba a todos con sus interpretaciones únicas e imaginativas de cada pintura. En un momento tranquilo, María encontró a Diego parado frente a una serie de acuarelas que retrataban escenas familiares, picnics en el parque, noches alrededor del piano, momentos cotidianos transformados en arte por la visión sensible de Sofía. «¿Sabes?», dijo Diego en voz baja sin quitar los ojos de las pinturas. «Siempre pensé que recordarla dolía mucho. Pero ahora, viendo todo esto, es como si ella estuviera aquí con nosotros, sonriendo». María puso una mano gentil en el hombro del niño, sintiendo el peso de esas palabras. «Tu madre vive a través de estas obras, Diego, y también a través de ti y de tu hermano». Más tarde, cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido, María encontró a Alejandro sentado solo en un banco, mirando pensativamente el retrato inacabado de Diego. «Gracias», dijo simplemente cuando ella se sentó a su lado. «No solo por hoy, sino por todo. Nos has ayudado a encontrar una forma de seguir adelante sin dejar a Sofía atrás». María sintió una ola de emoción al darse cuenta del significado de esas palabras. Lo que había comenzado como un trabajo se había transformado en algo mucho más profundo, un viaje compartido de sanación y redescubrimiento. Mientras ayudaban a cerrar la galería, con Carlos dormido en los brazos de Alejandro y Diego, guardando cuidadosamente el libro de firmas de los visitantes, María sintió que esa noche marcaba no solo el final de un capítulo, sino el comienzo de algo nuevo. La exposición Sofía Ramírez, Colores de Vida, no era solo una muestra de arte. Era un testimonio de cómo el amor puede trascender el tiempo, transformando el dolor de la pérdida en la belleza de la memoria viva. Y para la familia Ramírez, era un paso importante en su viaje de sanación, una prueba de que era posible honrar el pasado mientras abrazaban el futuro con corazones abiertos y esperanzados. Con el éxito de la exposición, la vida de la familia Ramírez parecía entrar en una nueva fase. El otoño dio paso al invierno, y con él llegaron cambios sutiles pero significativos. Una fría mañana de diciembre, María llegó a la casa y encontró una atmósfera diferente. Diego estaba sentado en la mesa de la cocina, rodeado de folletos coloridos y catálogos. «¿Qué estás mirando con tanto interés?», preguntó María, curiosa. Diego levantó la mirada, un brillo de entusiasmo en sus ojos. «Son programas de intercambio musical», explicó. «Hay uno en Viena que parece increíble. Estudiar piano en la tierra de Mozart y Beethoven». María sintió una mezcla de orgullo y aprensión. Era la primera vez que veía a Diego tan emocionado con algo relacionado con su futuro, pero la idea de que pasara un tiempo lejos también traía una punzada de preocupación. En ese momento, Alejandro entró en la cocina ya vestido para el trabajo. Se detuvo al ver los folletos esparcidos. «Hijo, ¿estás seguro de esto?», preguntó, su voz revelando una mezcla de apoyo y temor. Diego asintió, decidido. Mamá siempre hablaba de cómo la música puede llevarnos a lugares increíbles. Creo que a ella le gustaría que lo intentara». María observó el intercambio entre padre e hijo, dándose cuenta de cuánto había madurado Diego en los últimos meses. La exposición parecía haber despertado en él no solo una conexión más profunda con la memoria de su madre, sino también un deseo de explorar su propio potencial. En los días siguientes, la posibilidad del intercambio se convirtió en el principal tema de conversación en la casa. Carlos, inicialmente aprensivo ante la idea de quedarse sin su hermano, comenzó a emocionarse al imaginar las historias y recuerdos que Diego podría traer. Una noche, mientras María ayudaba a Diego a llenar los formularios de solicitud, notó a Alejandro parado en la puerta de la habitación, observándolos con una expresión pensativa. «¿Todo bien?», preguntó suavemente. Alejandro entró en la habitación, sentándose en el borde de la cama. «Sabes, Sofía y yo siempre soñamos con llevar a los niños a conocer Europa», comenzó, su voz cargada de emoción. Ver a Diego planeando este viaje es como si una parte de ese sueño se estuviera realizando. María se dio cuenta de que ese momento era crucial no solo para Diego, sino para toda la familia. Era un paso hacia el futuro,
una forma de honrar los sueños que Sofía tenía para sus hijos. ¿Y si convirtiéramos esto en una aventura para todos?, sugirió María. Diego podría ir al programa en Viena y ustedes podrían planear un viaje para visitarlo. Sería una oportunidad de crear nuevos recuerdos juntos. La idea pareció iluminar el rostro de Alejandro. Llamó a Carlos, que estaba jugando en la habitación de al lado, y juntos comenzaron a trazar planes ambiciosos para un viaje familiar por Europa. Las semanas siguientes fueron de intensa preparación. María ayudó a Diego a practicar su alemán, mientras Carlos se dedicaba a dibujar todos los lugares que quería visitar. Alejandro, por su parte, se sumergió en la organización del viaje con un entusiasmo que María no había visto en mucho tiempo. El día de la partida de Diego llegó más rápido de lo que todos esperaban. En el aeropuerto, la familia se reunió para las despedidas. Carlos abrazó a su hermano con fuerza, entregándole un dibujo detallado de un mapa de Europa, con todos los lugares que debía visitar marcados con estrellitas. Alejandro, tratando de mantener la compostura, abrazó a su hijo largamente. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti», susurró. Cuando llegó el turno de María para despedirse, Diego la sorprendió con un abrazo apretado. «Gracias», dijo simplemente, pero esa única palabra cargaba el peso de todo el viaje que habían compartido. Mientras observaban a Diego pasar por la puerta de embarque, María sintió que Alejandro tomaba su mano. Ella lo miró, sorprendida, y vio en sus ojos una mezcla de gratitud y algo más, algo nuevo y lleno de posibilidades. De vuelta en la casa, el silencio inicial pronto fue llenado por planes animados para el futuro viaje. María se dio cuenta de que, aunque Diego estuviera físicamente ausente, su aventura había traído una nueva energía a toda la familia. Esa noche, antes de irse, María se detuvo frente al piano en la sala. Sobre él, junto a la foto de Sofía, había ahora una nueva fotografía. Toda la familia en el aeropuerto, sonrisas esperanzadas en sus rostros. Era una imagen que capturaba perfectamente el momento en el que se encontraban, honrando el pasado, pero mirando con valentía hacia el futuro. María sonrió, sintiendo que su papel en la vida de los Ramírez estaba lejos de terminar. Era el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para Diego, sino para todos ellos, y ella apenas podía esperar para ver lo que el futuro les deparaba. Los meses que siguieron a la partida de Diego trajeron una nueva dinámica a la casa de los Ramírez. Las mañanas, antes llenas con el sonido del piano, ahora estaban marcadas por la expectativa de las videollamadas que venían de Viena. Carlos había asumido la responsabilidad de decorar el calendario familiar con los horarios de las llamadas de su hermano, convirtiendo cada llamada en un pequeño evento. María, que inicialmente pensó que su presencia sería menos necesaria con la ausencia de Diego, se encontró aún más involucrada en la vida de la familia. Alejandro, en particular, parecía depender más de su compañía y consejos, especialmente cuando se trataba de apoyar a Carlos, que a veces se sentía solo sin su hermano. Fue durante una de esas tardes, mientras ayudaba a Carlos con un proyecto escolar sobre diferentes culturas, que María tuvo una idea. «¿Y si creáramos un blog familiar?», sugirió. «Podríamos compartir las aventuras de Diego en Viena, sus descubrimientos sobre música y cultura, y también lo que está pasando aquí en casa». Los ojos de Carlos se iluminaron con la sugerencia. «¿Podemos poner mis dibujos también? ¿Y las recetas que estamos aprendiendo a hacer?». Alejandro, que pasaba por la sala en ese momento, se detuvo, intrigado por la idea. «Eso podría ser una forma interesante de mantener nuestra conexión, incluso a distancia», reflexionó. «Y quién sabe, hasta una manera de compartir un poco de la visión artística de Sofía con el mundo». El proyecto del blog rápidamente se convirtió en una actividad que unió a la familia de una nueva manera. Diego enviaba regularmente fotos y pequeños textos sobre sus experiencias en Viena, desde las clases de piano con maestros renombrados hasta sus exploraciones por la ciudad histórica. Carlos se encargó de la sección de arte, publicando sus dibujos inspirados en las historias de su hermano y en los recuerdos de su madre. Alejandro, por su parte, sorprendió a todos al comenzar una serie de publicaciones sobre arquitectura, relacionando los edificios históricos que Diego visitaba en Viena con proyectos en los que estaba trabajando en la Ciudad de México.
Era como si el blog hubiera abierto una nueva avenida de expresión para él, permitiéndole conectar su pasión profesional con las experiencias de la familia. María observaba con satisfacción cómo el proyecto no solo mantenía a Diego cerca, sino que también ayudaba a Alejandro y Carlos a procesar sus emociones de maneras creativas. El blog se convirtió en un espacio donde podían celebrar los recuerdos de Sofía, compartir sus nuevas experiencias y crecer juntos, incluso separados por la distancia. Un día, mientras actualizaban el blog juntos, Alejandro se volvió hacia María con una mirada pensativa. «Sabes», comenzó vacilante, «he estado pensando mucho sobre el futuro últimamente, sobre nuestra familia, sobre nosotros». María sintió que su corazón se aceleraba, percibiendo la seriedad en el tono de Alejandro. «¿Qué quieres decir?», preguntó suavemente. Alejandro respiró profundamente antes de continuar. «Te has vuelto una parte tan importante de nuestras vidas, María. Más que una cuidadora, eres familia. Y me pregunto si...». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Si considerarías hacer esto oficial de alguna manera». El silencio que siguió estaba cargado de emoción. María sentía una mezcla de sorpresa, alegría y una pizca de aprensión. Se había encariñado profundamente con la familia Ramírez, pero siempre había mantenido una línea clara entre su papel profesional y sus sentimientos personales. «Alejandro, yo...», comenzó, pero fue interrumpida por Carlos, que entró corriendo a la sala, emocionado con un nuevo dibujo que quería publicar en el blog. El momento pasó, pero el aire entre María y Alejandro había cambiado. Había una nueva conciencia, una posibilidad que flotaba entre ellos, aún no expresada completamente, pero innegablemente presente. Esa noche, después de que Carlos se fue a dormir, María encontró a Alejandro en la terraza, mirando pensativamente el jardín que habían revitalizado juntos. «Sobre lo que hablamos antes», comenzó Alejandro, su voz calma pero decidida. «Entiendo si es complicado para ti, pero quiero que sepas que para mí, para nosotros, ya eres parte de esta familia. Y si quieres, nos encantaría que esto se volviera algo más permanente». María sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. Pensó en todos los momentos que había compartido con los Ramírez. Las risas, las lágrimas, los desafíos superados juntos. Pensó en Sofía y en el amor que había dejado como legado para esta familia. «Alejandro», respondió finalmente, su voz entrecortada por la emoción, «ustedes también se han convertido en mi familia. Y sí, me encantaría ser parte de ella de una manera más permanente». Mientras se abrazaban, María pensó en lo sorprendente que podía ser la vida. Había entrado en esa casa para ayudar a una familia a lidiar con el duelo, y en el proceso había encontrado un nuevo hogar para su propio corazón. El futuro se abría ante ellos, lleno de posibilidades. Con Diego a punto de regresar de Viena y una nueva dinámica familiar formándose, María sabía que los desafíos no habían terminado. Pero ahora, más que nunca, estaba segura de que, juntos, la familia Ramírez podría enfrentar cualquier cosa que el destino les tuviera reservado. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México bullía de actividad aquella tarde de junio. María, Alejandro y Carlos esperaban ansiosamente en el área de llegadas, sus ojos fijos en la puerta por donde los pasajeros del vuelo de Viena emergerían. Carlos sostenía un cartel colorido que había creado, con las palabras «Bienvenido de vuelta, Diego», decoradas con notas musicales y pequeños pianos dibujados. Cuando Diego finalmente apareció, cargando una mochila y arrastrando una maleta, su rostro cansado por el viaje se iluminó al ver a su familia. Carlos fue el primero en correr, casi derribando a su hermano con un abrazo apretado. Alejandro se unió a ellos, envolviendo a sus dos hijos en sus brazos, lágrimas de alegría brillando en sus ojos. María observó la escena con el corazón lleno, sintiéndose al mismo tiempo parte de la familia y una observadora privilegiada de este momento tan especial. Cuando Diego finalmente se volvió hacia ella, había una nueva madurez en su mirada. «María», dijo abrazándola con fuerza, «te extrañé también». El camino de vuelta a casa estuvo lleno de conversaciones animadas. Diego hablaba sobre sus experiencias en Viena, las amistades que había hecho, los conciertos a los que había asistido,
y cómo cada momento le hacía pensar en su madre y en el amor por la música que ella le había transmitido. Al llegar a casa, una sorpresa esperaba a Diego. La sala estaba decorada con pancartas de bienvenida y sobre el piano había un pastel en forma de teclas, una creación conjunta de María y Carlos. «Hicimos una pequeña fiesta de bienvenida», explicó Alejandro, «pero el regalo principal está arriba en tu habitación». Intrigado, Diego subió las escaleras, seguido de cerca por la familia. Al abrir la puerta de su habitación, se quedó boquiabierto. El espacio había sido transformado en un pequeño estudio de música. Un piano digital de última generación ocupaba una esquina, acompañado por equipos de grabación y un estante lleno de partituras. «Pensamos que tal vez querrías seguir desarrollando lo que aprendiste en Viena», explicó María suavemente. Diego pasó sus dedos por las teclas del piano emocionado. «Es perfecto», susurró. «Gracias a todos ustedes». La noche transcurrió con Diego compartiendo más historias de su viaje y tocando algunas piezas que había aprendido. Carlos no se despegaba de su hermano, haciendo 1000 preguntas sobre Europa y ya planeando su propio viaje futuro. Más tarde, cuando los niños finalmente se fueron a dormir, exhaustos pero felices, Alejandro y María se encontraron solos en la terraza, observando el jardín iluminado por la luna. «Parece que fue ayer cuando llegaste aquí por primera vez», comentó Alejandro, tomando la mano de María. «Tantas cosas han cambiado desde entonces». María asintió, recordando aquellos primeros días difíciles. «Esta familia ha recorrido un largo camino», respondió. «Son tan fuertes, tan resilientes». Alejandro se volvió hacia ella, sus ojos brillando con emoción y determinación. «María, hay algo que quiero preguntarte, algo en lo que he estado pensando durante mucho tiempo». El corazón de María se aceleró, anticipando lo que estaba por venir. Alejandro continuó. «Trajiste luz de vuelta a nuestras vidas en un momento de oscuridad. Nos ayudaste a honrar la memoria de Sofía mientras nos enseñabas a seguir adelante. Los niños te aman y yo...» Hizo una pausa, reuniendo coraje. «Yo te amo, María. ¿Quieres casarte conmigo?» Lágrimas de felicidad brotaron en los ojos de María. «Sí», respondió, su voz entrecortada por la emoción. «Sí quiero». Se abrazaron, sellando el momento con un tierno beso. Cuando se separaron, María notó algo en el cielo. «Mira», señaló, una estrella fugaz. Juntos, observaron la estela luminosa cruzar el cielo nocturno. María pensó en Sofía, en cómo su amor seguía guiando a esta familia, incluso después de su partida. Pensó en los desafíos que habían enfrentado y en los que aún vendrían. Pero sobre todo, pensó en el amor que habían construido juntos, un amor que trascendía el dolor y abrazaba el futuro con esperanza. Mientras volvían al interior de la casa, María sabía que esto no era un final, sino un nuevo comienzo. La familia Ramírez había aprendido que el amor puede tomar muchas formas, que la memoria de quien se ha ido puede coexistir con la alegría del presente, y que siempre hay espacio en el corazón para más amor. El álbum verde esmeralda, en el estante de la sala, ahora repleto de nuevos recuerdos junto a los antiguos, era un testimonio de ese viaje. Y María sabía que habría muchas más páginas por llenar, muchas más historias por contar, muchos más momentos de amor por vivir. La casa de los Ramírez, antes silenciosa y envuelta en tristeza, ahora pulsaba con nueva vida. Las risas de los niños, la música de Diego, el amor renacido de Alejandro y el cariño de María se entrelazaban, creando una sinfonía de esperanza y felicidad. Y así, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, una familia reconstruida miraba hacia el futuro con corazones abiertos y llenos de amor, listos para escribir juntos los próximos capítulos de sus vidas. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad y emoción para la familia Ramírez. La boda de Alejandro y María se celebró en el jardín que habían revitalizado juntos, con Diego tocando el piano durante la ceremonia y Carlos llevando los anillos con orgullo. Fue una celebración íntima y llena de amor, donde el recuerdo de Sofía estaba presente en cada detalle, desde las flores que ella había plantado hasta una hermosa pintura suya que presidía el altar improvisado.
La transición de María de cuidadora a madrastra fue sorprendentemente fluida. Los niños, que ya la consideraban parte de la familia, la abrazaron en su nuevo rol con una naturalidad que conmovió a todos. Diego, en particular, encontró en María una confidente y mentora en su creciente pasión por la música, mientras que Carlos disfrutaba enseñándole los secretos del jardín que había aprendido de su madre. El blog familiar continuó creciendo, convirtiéndose en un proyecto que unía no solo a los Ramírez, sino también a una comunidad más amplia. Las publicaciones sobre arte, música y arquitectura atrajeron a seguidores de todo México y más allá. Pronto, el blog se convirtió en una plataforma para compartir historias de otras familias que estaban atravesando procesos de duelo y reconstrucción, creando una red de apoyo y esperanza. Alejandro, inspirado por la exposición de Sofía y el renovado interés en el arte que surgió en la familia, comenzó a colaborar con galerías locales para crear espacios que fusionaran arquitectura y arte. Sus diseños, que ahora incorporaban elementos artísticos inspirados en el trabajo de Sofía, ganaron reconocimiento en el mundo de la arquitectura. Diego, motivado por su experiencia en Viena, decidió organizar pequeños conciertos benéficos en la comunidad, enseñando música a niños de escasos recursos. María lo ayudó a establecer un programa de becas en nombre de Sofía, permitiendo que más jóvenes tuvieran acceso a educación musical. Carlos, por su parte, descubrió un talento para la fotografía. Comenzó documentando la transformación del jardín y pronto se encontró capturando momentos de la vida cotidiana de la familia con una sensibilidad que recordaba a la de su madre. Sus fotografías se convirtieron en una parte integral del blog, narrando visualmente la historia de su familia en constante evolución. Un día, mientras revisaban viejas cajas en el ático, encontraron un diario de Sofía que nadie había visto antes. En él, ella había escrito sus esperanzas y sueños para el futuro de su familia. Una entrada en particular los conmovió profundamente. Mi mayor deseo es que pase lo que pase, mis hijos y Alejandro encuentren la fuerza para seguir adelante con amor y alegría. Que nuestra casa siempre esté llena de música, arte y risas. Y si algún día ya no estoy con ellos, espero que encuentren a alguien que los ame tanto como yo y que los ayude a mantener vivo nuestro legado de amor. Leyendo estas palabras, María sintió una profunda conexión con Sofía, como si hubiera recibido su bendición desde más allá del tiempo. La familia decidió incorporar extractos del diario en el blog, compartiendo la sabiduría y el amor de Sofía con el mundo. A medida que pasaba el tiempo, la casa de los Ramírez se convirtió en un centro de creatividad y amor. Las paredes, antes testigos silenciosos del dolor, ahora resonaban con música, risas y el sonido de pinceles sobre lienzos. El estudio de Sofía, una vez cerrado y lleno de recuerdos dolorosos, se transformó en un espacio compartido donde toda la familia exploraba diferentes formas de expresión artística. En el 5º aniversario de la partida de Sofía, la familia organizó una celebración de vida en lugar de un memorial sombrío. Invitaron a amigos, familiares y seguidores del blog a una exposición que combinaba las obras de Sofía con creaciones nuevas de toda la familia. Diego compuso una pieza musical en honor a su madre. Carlos presentó una serie de fotografías que capturaban la esencia de su familia a lo largo de los años, y Alejandro reveló un diseño arquitectónico para un pequeño museo comunitario dedicado a artistas locales, inspirado en la visión de Sofía. María, observando a su familia reunida, sintió una oleada de gratitud y amor. Había entrado en sus vidas en un momento de profunda tristeza, y juntos habían construido algo hermoso y duradero. El legado de Sofía no solo se había preservado, sino que había florecido de maneras que nadie podría haber imaginado. Esa noche, mientras la familia se reunía en el jardín bajo las estrellas, Alejandro levantó su copa en un brindis. Por Sofía, cuyo amor sigue siendo el corazón de esta familia. Por María, que nos enseñó que el amor puede crecer incluso en los momentos más oscuros. Por Diego y Carlos, que nos recuerdan todos los días la alegría de vivir plenamente. Y por todos nosotros, por la familia que hemos construido juntos, honrando el pasado y abrazando el futuro con esperanza y amor.
Mientras las copas tintineaban y las sonrisas iluminaban la noche, María miró a su alrededor y supo que había encontrado su verdadero hogar. La historia de los Ramírez era una de pérdida y amor, de dolor y sanación, de finales y nuevos comienzos. Era una historia que continuaría desarrollándose, página a página, día a día, llena de desafíos y alegrías, pero siempre con el amor como su fuerza impulsora. Y así, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, la familia Ramírez Gómez continuó escribiendo su historia, un testimonio vivo del poder del amor para transformar, sanar y crear belleza, incluso en los momentos más difíciles de la vida.